Bueno, familia fe, para esta semana tenemos el devocional que tiene por título Seguir la instrucción. Pero antes de hablar de las instrucciones tenemos que tocar un tema muy importante, que es la intimidad con Dios. Dios a lo largo de la historia y de todos los años que han pasado, Él ha querido que la vida de Él sea revelada por medio de nuestras vidas, por lo que dice su palabra, ¿sí? Pero eso qué implica que haya una intimidad estrecha. Dice su palabra que primero debemos de buscar su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Angie, ¿qué es para ti añadidura? Bueno, para mí añadidura es como algo que se me da o algo además, ¿sí? Digamos, no sé, pongamos como un ejemplo de, tengo 2 manzanas y me añadiste una a mí, entonces tengo 3. Es algo que, como un regalo, como algo que se me añade además de lo que ya tengo. Es decir, que la añadidura puede ser lo económico, la alimentación, la ropa, el calzado, etcétera, etcétera. No- Como sea la intimidad con Dios, dependerá de cómo sea nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? Nosotros le podemos decir a la gente, bueno, ¿y tú tienes intimidad? Y puede ser que la persona del mundo o afuera puede que lo coja como una intimidad sexual, pero no. En este caso es una intimidad más allá, es una intimidad superficial, es una intimidad que es profunda, ¿sí? Y es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar y de lo que podemos llegar quizás a escuchar, ¿sí? Eh, si yo le llego a preguntar a una persona, ¿podrías tener intimidad con Dios? Muchas personas podrían decir, pero es que Dios siendo todopoderoso, Dios siendo el rey del universo, Dios siendo el rey de reyes, y tener una intimidad como yo siendo un pecador. Y déjeme decirle que sí. O sea, sí es posible que yo tenga una intimidad con Dios, pero también déjeme decirle que no basta con solo que usted vaya a la iglesia, no basta con solo que usted vaya y cante, adore, ore, no. Una intimidad es muy necesaria en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo de David y lo vemos en Salmo 63 del 1 al 8. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y de labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en mis vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dice en el versículo 1, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Es decir, que David no estaba conforme con lo que tenía, ¿sí? Le pide al Señor que le dé más de su presencia, ¿sí? O sea, le pide como si fuera una necesidad, Padre, Dios mío, te anhelo, o sea, dame aún más. Y eso también tiene que ser nuestras vidas, o sea, tenemos que llegar a tal punto de decir, Dios mío, necesito aún más de tu presencia, ¿sí? En el principio, Dios dijo, creemos al hombre y a mi imagen y semejanza. Pero él no se refería a lo físico, porque si se refiere a lo físico podríamos decir, no, como Joel, alto, acuerpado, como Angie. No, va algo más allá, ¿sí? Es algo espiritual. De hecho, él nos dejó el espíritu porque él dijo, bueno, yo me tengo que comunicar con ellos y en ellos tengo que derramar bondad, misericordia, amor y muchas cosas más. O sea, es algo muy precioso en verdad. Incluso mira aquí en el primer versículo que dice, de madrugada te buscaré. Cuando hablamos de madrugada, ¿qué es? Donde no hay nadie. Ustedes se levantan una madrugada a orar y ¿qué escuchan? No escuchan ni los gritos de la vecina, ni que el niño llorando, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es algo que está totalmente en silencio. Entonces, digamos que uno puede relacionar de madrugada te buscaré, lo busco como que en mi intimidad, o sea, en lo secreto, en lo profundo, te busco y ahí yo te voy a encontrar. Cuando hago referencia a intimidad es algo más allá de lo físico. Dios nos dio el privilegio de darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa, nos da las habilidades, nos da el poder y la dirección. Y cuando nosotros nos sometemos a este,
hemos tenido una intimidad con Dios. Ahora, cuando hablo de intimidad, intimidad también es ser sinceros, ¿sí? Ser sinceros con nosotros mismos, pero también ser sinceros con Dios, ¿sí? Porque de nada va a haber intimidad cuando no hay confianza. O sea, es algo ilógico, Dios que lo conoce todo, que conoce nuestros actos, que conoce nuestros pensamientos, que conoce todo lo que vamos a hacer y que nosotros no podamos ser sinceros con Él. Es decir, Dios, perdóname por este pecado. ¿Y qué va? Falta otro pecado, ¿sí? Entonces es que nosotros podamos ser y tener la confianza de poder contar todo a Dios. Y así como, digamos, lo dice Joel, es ser sinceros, es abrir nuestro corazón. La palabra también dice que Dios conoce nuestros secretos. Dios conoce, digamos, tu vida, conoce mi vida, conoce la vida de Joel y todo lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Pero que le gusta a Dios que nosotros vayamos y se lo digamos. Que no sea como, ay Dios, pero tú ya conoces mis pensamientos, entonces pues ya tú sabes lo que yo quiero, lo que yo necesito. No, sino es que lo busquemos. A Dios le gusta que nosotros lo busquemos y que Él pueda decir listo y que también nos hable, ¿sí? Entonces, en lo que Joel dice de intimidad es hablar, pero también es escuchar a Dios. En pocas palabras, si no tengo confianza, no tengo intimidad con Dios. Y si no tengo intimidad con Dios, no somos transparentes con Él, ¿sí? Pero también, si nosotros tenemos confianza en Él, es porque obedecemos. Y cuando obedecemos es porque lo amamos a Él, ¿sí? Entonces vamos a ir a Salmos 42, del 1 al 2. Como el ciervo te anhela las corrientes de agua, así te anhela. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como lo hice en este versículo, podemos llegar a hacernos dos preguntas. Y es, ¿en verdad lo amo? ¿En verdad tengo sed de Él? Pero para nosotros poder responder estas preguntas, tenemos que tener una relación íntima. Es decir, que tenemos que conocerlo a fondo. Como segundo punto, tenemos relación mutua. Y quiero empezar con este punto haciendo dos preguntas. Y es, ¿usted ora? ¿Por qué ora? ¿Y cuánto tiempo ora? Muchas personas podrían decir, no, yo oro 15 minutos, yo oro 5 minutos, yo oro por tal cosa. O yo oro porque me bendiga en lo económico, o porque me bendiga por la salud. Pero nuestra oración no se rige por un tiempo, ¿sí? Nuestra oración tampoco se rige si yo oro por X cosa. Nuestra oración tiene que abarcar absolutamente todo, hasta un darle gracias, hasta pedir perdón por todo lo que hemos hecho. A veces también vemos una frase que nos dicen, es mejor la calidad que la cantidad. Sí, yo puedo orar 1 hora y puedo ser la que más ora y la que le gana a todos orando, pero ¿qué tiene mi oración? Mi oración es 100% genuina. Dios busca que nosotros tengamos oraciones genuinas y que así como, digamos, lo que sale de nuestro corazón sea de lo más profundo y lo más sincero que nosotros tengamos y pues se lo digamos a Él. Una comunicación se basa en esto, en que yo le hablo a ella o le hablo a ustedes y ustedes me responden. Y así tiene que ser nuestra oración, ¿sí? Nuestra oración no solamente puede decir Dios dame, Dios dame, Dios dame, porque una comunicación también tiene que ser yo hablo con Él y Él habla conmigo, ¿sí? Entonces tengo que exponer mi vida, tengo que exponer mi espíritu, tengo que tener oídos agudos para no solamente pedirle cosas a Él, sino para también escuchar la voz de Él. Como tercer punto tenemos tiempo y esfuerzo para conocer a Dios. ¿Saben? Es algo absurdo que muchas personas digan, no tengo tiempo. Que le digamos al Dios del universo, que le digamos al Dios de las cosas materiales aquí en la tierra, el dueño de todo, no tengo tiempo, ¿sí? Cuando debemos de recordar que por amor y misericordia Él fue en la cruz por nosotros. O sea, Él dedicó todo su vida por nosotros. Y nosotros aquí en la tierra no somos capaces de dedicarle ni 5 minutos de nuestro tiempo. Y es algo triste, digamos, que porque ¿qué ha pasado en nuestras vidas? Digamos, podemos entrar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa? Digamos, estoy muy cargado que con el trabajo, que con cuidando a los hijos, o bueno, muchas cosas podemos poner de excusas, pero digamos que si queremos tener una intimidad con Dios es buscarlo día a día. Porque yo no creo una intimidad con alguien si yo no hablo con esa persona día a día. O sea, uno no puede pretender que, digamos, no me vi con una persona en 1 año y él va a llegar y yo le voy a tener la mayor confianza. No, una intimidad es
trabajar día a día por eso. Y si tú no trabajas día a día orando, buscando de Dios, entonces no vas a tener nada. Y lo que dice Angie es muy cierto, o sea, nosotros quizás podemos esperar que Dios nos hable así, súper rápido. Dios mío, dame algo y ¡pum! Se dio. No. Muchas veces el tener comunión con Dios requiere tiempo, requiere dedicación, requiere que nosotros estemos ahí permanentes en la oración, en todo, pero también implica que nosotros podamos decirle al Señor, bueno, dame sabiduría para poder entender tu palabra, porque Dios también nos puede enseñar por la oración y por la palabra. Y cuando Él nos da esa sabiduría para entender la palabra, nos da sabiduría para poder llevar una vida de la mejor manera. Debemos de recordar que el mejor testimonio que Dios nos pudo haber dejado, el mejor símbolo, el mejor ejemplo del amor y su misericordia fue la cruz. Entonces ya viendo este tema, que fue la intimidad, ahí sí nosotros podemos dar paso a lo que es las instrucciones que nos da Dios. Pero cuando nosotros hablamos de instrucciones, también hacemos referencia a la obediencia. Entonces quiero tocar un punto, así como Joel decía, un punto específico que es la obediencia. Entonces vamos a ir a Josué 1:7. Se los voy a leer en la Nueva Traducción. Dice: solo te pido que seas fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te envió mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Entonces aquí ustedes pueden leer que Dios primeramente nos pide que seamos fuertes y valientes, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces acá dice, para que puedas obedecer. Entonces a veces pensamos que obedecer es algo fácil porque decimos, no, Dios me pidió esto y yo lo obedezco. No, Dios dice, sea fuerte y sea valiente, porque Dios conoce que para nosotros no siempre es fácil obedecerlo, ¿cierto? Entonces la obediencia es un paso muy importante, digamos que es el paso, yo diría que uno de los más importantes para llegar al éxito, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, yo quiero ser un triunfador, yo quiero llegar al éxito, pero ¿cómo? Entonces aquí les voy a lanzar como esa perlita que es, para tener el éxito debemos empezar por la obediencia, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo de David y Saúl. Nosotros podemos compararlos a ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que Saúl fue rey y él fue destituido ¿por qué? Por desobediente, ¿cierto? Y después quien fue ascendido fue David, ¿cierto? Entonces David fue ascendido por su obediencia y porque tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces vamos a ir a Hechos 13:21. Y dice, versículo 21, pero todos le pidieron a Dios que lo dejara tener un rey que los gobernara. Dios nombró entonces a Saúl rey de la nación. Saúl era hijo de un hombre llamado Quis, que era el de la tribu de Benjamín, y gobernó Saúl durante 40 años. Versículo 22. Luego Dios lo quitó del trono y puso como su nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo, yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Y bueno, y ahí vemos que Dios, ¿a quién escogió? A David, ¿cierto? Y Él lo escogió ¿por qué? Porque era obediente, ¿cierto? Y Dios necesita que nosotros seamos obedientes. Entonces, Él no puede, en ese tiempo Él no podía dejar a alguien gobernando que no fuera obediente, porque si Dios le pedía algo y en algo mínimo no le hacía caso, pues decía, no, este rey se va a descarriar y me va a descarriar a mi pueblo, ¿cierto? Entonces Él busca que seamos obedientes. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y asimismo poder ser ascendidos. Digamos que también podemos decir que Dios probó a David en cosas pequeñas, ¿sí? Empezó probando en cosas pequeñas a David y sabemos que David no era un príncipe o algo así. ¿Con qué empezó David? David era un pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces digamos que si tú en esta mañana te estás preguntando, pero es que, ay no, yo vengo de lo más bajo y yo no sé Dios cómo me va a ascender. Dios te puede ascender, pero ¿por qué debes empezar? Teniendo intimidad y empezando a obedecer, ¿cierto? Entonces, si estamos en busca del éxito, comencemos por obedecer a Dios. Y les quiero dar 2 pasos a seguir en la obediencia y el primero es amar. Si miramos en Mateo 22:36, Jesús nos dejó 2 grandes mandamientos. Y el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la palabra que más se repite? Amarás. Amarás, ¿cierto? Si ustedes lo ven, es la palabra amarás. Y del amor depende absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, ¿cierto? Y podemos decir que amar es igual a obedecer.
En Juan 14:23 les quiero leer esto que dice: le contestó Jesús, el que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Quiero enfatizar en esta parte que dice: el que ama obedecerá a mi Padre. Entonces, como les digo, amar es igual a obedecer. Entonces la pregunta es: ¿estamos amando a Dios con nuestra obediencia? Y eso es para que eso nos ponga a pensar a nosotros. ¿Será que yo sí estoy amando a Dios como estoy obedeciendo, con las cosas que estoy haciendo? Entonces sabemos que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y nosotros somos sus hijos y Él nos ve como sus hijitos. Entonces a veces pensamos que no, que Dios nos dice las cosas como por molestarnos o por amargarnos la vida, ¿cierto? Porque a veces somos así, pero Dios nos quiere cuidar. Y así como algunos acá que están viendo este devocional son padres y pueden entender, digamos que son padres y entienden que lo que hacen es por cuidar a sus hijos, ¿sí? Entonces, asimismo Dios lo hace. Dios nos quiere cuidar y por eso es que nos pone unas instrucciones para que nosotros las sigamos y que no nos descarriemos. Amar a Dios es apartarnos del mal y no poder vivir una vida tibia. Porque a veces queremos seguir en las cosas del mundo y desobedeciendo a Dios y viviendo como que sí, yo voy a la iglesia, pero también me gustan mis cositas que son del mundo, me gusta desobedecer y todo eso, ¿sí? Pero entonces, si nosotros estamos en busca de bendiciones, porque todo el tiempo nosotros necesitamos bendiciones y estamos en busca de bendiciones, debemos empezar por obedecer, porque si no obedecemos, ¿qué conlleva la desobediencia? A que tengamos digamos que una bendición a medias, que no tengamos una bendición al 100%. Cuando nosotros obedecemos, siempre van a haber recompensas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros obedecemos, Dios siempre nos va a recompensar. Pero esa tampoco tiene que ser nuestra motivación. Pero sabemos de que si nosotros hacemos lo correcto y obedecemos, como dice Angie, vamos a tener éxito, ¿sí? El amar a Dios también implica obedecer. ¿Que si es difícil, sí. Porque yo tampoco les puedo llegar a decir, no, es que el mundo no trae tentación. Porque el mundo nos tienta día a día. Pero, ¿qué más acto de amor que es obedecer lo que Dios nos dice en su palabra? Y bueno, también podemos decir que cuando nosotros obedecemos, nuestro corazón se vuelve dócil y nuestro corazón se vuelve un corazón como más blandito, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a tener a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Empezamos a decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿O cómo lo hago? ¿Sí? Empezamos ahí a llevar como esa comunión, como Joel nos decía, empezamos a decir, bueno, Dios, pero ¿cómo quieres que lo haga? Y obviamente así las cosas nos van a salir mucho mejor. Y el segundo paso es morir. La obediencia también nos lleva a morir. Y ustedes van a decir, pero ¿morir a qué? Morir a nuestra carne, morir a veces a decisiones que queremos tomar pero no le hemos consultado a Dios. Morir a muchas clases de cosas que ustedes, bueno, de pronto se pueden estar imaginando. De hecho, cuando ya hace morir a nuestra carne, no es como, me va a morir, o sea, físicamente, no. Es morir muchas veces a nuestras emociones. Las emociones sabemos de que nos dejan y nos llevan a malos actos o a malas decisiones. Es darle paso ¿a qué? Al Espíritu Santo, ¿sí? Uh-huh. Es darle paso a que el Espíritu Santo gobierne no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros corazones. Y bueno, también hay un ejemplo que yo creo que de pronto todos conocemos y es el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Bueno, ellos estaban allá en el Edén, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó la serpiente a engañarlos. ¿Y qué pasó? Adán y Eva, pues, se equivocaron, comieron del fruto prohibido y, mejor dicho, fueron sacados del Edén, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no se hubieran dejado llevar y hubieran sido firmes en su decisión para no comer la fruta prohibida? De pronto hubieran sido más bendecidos o de pronto Dios nunca los hubiera sacado. Y bueno, no sabemos qué hubiera pasado con nosotros porque a raíz del pecado de ellos, nosotros pues ahí como que llevamos las consecuencias también. Entonces Dios también busca personas firmes, que nosotros seamos firmes a la hora de decir no, que no seamos como Adán y Eva que se dejaron llevar y como que, ay, bueno, está bien, voy a probar de esto a ver qué tal sabe, no, sino que seamos firmes y decir no, esto no le agrada a Dios, voy a obedecer su palabra, ¿cierto? Cuando hablamos de ser firmes, es ser firmes en carácter, ¿sí? Y cuando hablamos de carácter, tiene que ver mucho con la sabiduría. Porque yo, ¿cómo voy a discernir de lo bueno y lo malo cuando no le permito a Dios que sea Él hablando a nuestros corazones y que Él nos dé sabiduría? Entonces es decirle, Dios, por favor, dame sabiduría y dame la posibilidad de tener un carácter fuerte a la hora de decir no a la tentación.
Y bueno, en Deuteronomio 30, del 15 al 19, ustedes lo pueden leer en sus casas, habla de cuando, Dios nos dice, les doy a ustedes a escoger entre dos caminos, ¿cierto? Yo a usted no lo obligo, ¿sí? Le está diciendo así como, yo a usted no lo obligo, sino lo pongo a escoger. ¿Quiere la vida? ¿Quiere la muerte? ¿Quiere que sea bendecido o quiere que no sea bendecido? Y en una parte al final dice, pero yo les aconsejo a ustedes que elijan la vida, ¿cierto? Él nos da el consejo, pero no nos obliga. Y así es Dios. Dios no es un Dios que nos va a obligar y no, usted tiene que estar por el camino, no. Sino es el que nos dice, bueno, yo a usted le aconsejo esto, pero Dios nos da el libre albedrío, ¿cierto? Como lo conocemos. Entonces es empezar a escoger bien y que nosotros podamos, así como Dios nos dice, escoger la vida, ¿cierto? Y elegir la vida que es amar, obedecer, seguir a Dios sin condiciones, renunciar a nosotros mismos, porque a veces es renunciar a cosas que nosotros queremos, y es ser firmes a la hora de decir no. ¿Listo? De hecho, ese camino de la vida es difícil. Es difícil porque tenemos que morir a nuestra carne. Pero el privilegio es que si tenemos y vamos por ese camino, vamos a ganar la salvación. Puede ser que en el otro camino, puede ser que también ganemos la salvación, pero nos vamos a equivocar mucho, vamos a cometer demasiados errores. Y tampoco digo con esto que en el camino de la vida no vamos a cometer errores, porque los vamos a cometer. La diferencia es que vamos a tener la dirección y el apoyo por parte del Señor. Y bueno, la invitación del día de hoy es que empecemos recordando y poniendo por práctica, pues primeramente lo que les dijimos, el tener intimidad con Dios, como nos habló Joel, y el obedecer, el amar y obedecer, que eso nos va a llevar totalmente al éxito. Entonces, si ustedes están buscando el éxito, ¿por qué deben empezar? Primero, teniendo una comunión con Dios, y segundo, obedeciéndolo a Él. Entonces vamos a poner este tiempo en oración para ya finalizar este devocional. Entonces, Padre, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, Espíritu Santo Dios. Gracias, Rey de Reyes, Señor, por esta porción de la palabra que nos das, Padre amado, Señor, porque nos enseñas aún más de que seguir las instrucciones, Señor, debemos de tener, Señor, una intimidad contigo, Padre amado. Y que requiere intimidad, Padre amado, que nosotros podamos, Señor, tener un corazón dócil, Padre amado, que podamos tener un corazón, Señor, transparente, Señor, que a la hora de nosotros de orar, Señor, y de pedirte cosas a ti, que tú nos halles, Señor, en rectitud, Padre amado, que si hemos cometido errores, Señor, y que si hemos cometido pecados, Padre amado, Señor, que los podamos reconocer, Padre amado, pero también, Espíritu Santo Dios, que si pedimos perdón, que lo podamos hacer, Señor, de corazón, que podamos, Señor, morir a la carne, Padre amado, aunque muchas veces es difícil, Espíritu Santo Dios, sí, pero sabemos de que tú nos diste el Espíritu Santo, Señor, también nos das, Señor, y nos dejaste, Señor, la palabra, Señor, como ese manual de instrucciones, Espíritu Santo Dios. Te pedimos, Padre amado, Señor, que esta palabra, Señor, haya quedado en sus corazones, Señor, y que sea eficaz de aquí en adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, entonces, amada familia Fe, muchas gracias por compartir un nuevo devocional con nosotros. Los esperamos en el próximo miércoles, un nuevo devocional. Esperamos que esta palabra haya sido rema para sus corazones y que día a día ustedes la puedan poner en práctica. Si alguno de ustedes tiene alguna petición por la cual nosotros podemos orar, en pantalla están apareciendo los números de contacto y nosotros lo vamos a hacer. Entonces, familia Fe, bendiciones y que tengan un excelente día.